¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad de nuestro canal Yo quiero ser electricista. En el día de hoy vamos a hablar de los transformadores. En la figura que tienen allí están representados unos transformadores que se utilizan para distribuir la energía eléctrica por las compañías de electricidad. Aquí tenemos dos tipos de transformadores, un transformador monofásico de 10 kVA y un transformador trifásico de 30 kVA. Este transformador que ven acá es un transformador que es definido por el fabricante como tipo Costa. Tipo Costa significa que ese transformador tiene la capacidad de aguantar o de soportar las condiciones atmosféricas más difíciles que puede soportar un equipo eléctrico, que frente a una playa, por sectores donde hay mucho salitre. Entonces, la cobertura de pintura de ese transformador generalmente es bien buena como para soportar esas condiciones atmosféricas. Asimismo, el transformador tiene unos aisladores que ven arriba, que son los puntos de conexión. En los que están arriba generalmente son los del primario, los de la tensión primaria, y los que ven acá por los lados laterales son los puntos de conexión del transformador de la tensión secundaria. ¿Okay? Ellos se identifican como, lo ven aquí, X0, X1, X2 y X3. Aquí hay tres tensiones por subtro. En el caso del transformador monofásico, aquí hay conexiones de alta tensión y aquí están las conexiones de baja tensión, que son las que van a suministrar la corriente al usuario. Abinas, como lo vamos a ver en el gráfico más adelante. ¿Okay? Los invito, como siempre, por favor, a que se suscriban a nuestro canal. Ya está creciendo, cada favor al botón de suscribirse, y no se le olviden, después de darle al botón de suscribirse, de darle a la campanita de notificaciones de nuestros videos, notificaciones de nuestros videos. Bien, comencemos con la representación eléctrica de un transformador. La representación eléctrica se hace a través de colocar un medio metálico, que sería el medio de transmisión entre la bobina del primario y la bobina del secundario. Generalmente los transformadores tienen a la bobina se conecta la tensión de alimentación del transformador, y en la bobina del secundario pues se conecta la salida hacia la carga o hacia los clientes o hacia las personas que van a utilizar el. Generalmente la bobina del primario tiene el secundario tiene la tensión más baja. Hay transformadores que se usan como elevadores de tensión, y eso que les estoy diciendo es al revés. Es decir, entra una tensión baja y sale una tensión alta. Esos casos se usan generalmente cuando se va a utilizar el transformador en transmisión de energía eléctrica. Aquí tienen una representación de números complejos de un transformador. El conductor eléctrico de las bobinas del transformador es generalmente de cobre, y él tiene un componente resistivo, una resistencia óhmica que se llama resistiva o resistencia lineal, pero también hay un componente inductivo de esa bobina por la disposición en que está colocada la bobina del primario o la bobina del secundario. Es un conductor que está enrollado sobre sí mismo, y eso produce un efecto inductivo. Ese efecto inductivo es el que hace posible que dos sistemas que están completamente separados eléctricamente se enlacen a través de un proceso que se llama electromagnetismo. Si quieren saber de electromagnetismo, nosotros tenemos un video en el cual ustedes pueden tener algunas nociones adicionales de lo que es el electromagnetismo. Bien, hay una representación en el eje cartesiano de la impedancia del transformador, o de la representación del transformador desde el punto de vista eléctrico de impedancias, en la cual la resistencia se representa en el eje X y la inductancia se representa en el eje Y. Se llama JWL.
en donde J es la representación del número complejo y L es la inductancia. ¿Okay? Y se representa, como lo ven aquí, como una resistencia más una bobina. Aquí lo ven el esquema un poco más claro. Ven un devanado en el primario al cual se le aplica una tensión E1 o voltaje 1. Ese voltaje 1 o ese devanado puede ser representado con una resistencia y con una inductancia X1, y una vez que circula la corriente, esa corriente genera un flujo magnético que circula a través del medio magnético del núcleo del transformador. Eso induce una corriente eléctrica en el secundario. Esa corriente eléctrica genera también una tensión que va a depender de la relación de las bobinas que hay entre el primario y el secundario, y esta bobina también tiene una resistencia 2 y una inductancia 2. ¿Okay? Ese es más o menos, de una manera muy general, el principio de funcionamiento de un transformador. En los sistemas eléctricos de alta tensión es donde podemos ver la gran cantidad de usos que tiene el transformador y lo importante que es para un sistema eléctrico total. Fíjense, por ejemplo, desde el punto de generación, el punto de generación puede ser una central hidroeléctrica, puede ser una central nuclear, puede ser un punto de generación térmica como una planta termoeléctrica. Esa planta termoeléctrica puede producir electricidad a través de vapor, a través de quema de fuel oil o cualquier otro tipo, a través de gas. Hay varios tipos de maneras de generación. Cuando sale de la subestación de generación o de la planta de generación, la electricidad, para que llegue a las líneas de transmisión, tiene que pasar por un transformador que va a elevar la tensión que sale de generación. Este sería un transformador elevador. Ese transformador elevador, ¿cuál es el objetivo de elevar la tensión? Eliminar las pérdidas eléctricas de transmisión o hacerlas lo menor posible. ¿Okay? Ese es el objetivo. Y es la gran ventaja que tiene la corriente alterna sobre la corriente continua, que este proceso, hacerlo en corriente continua es imposible, pues, porque no se puede hacer este proceso de transformación. Bien, después que eso es elevado, cuando llega, este proceso de transmisión puede ser de varios miles de millas o kilómetros de distancia. Esa elevación se lleva por esas torres, y después, cuando llegamos a otro sitio, a las ciudades o a sitios dentro de las ciudades, colocamos otro transformador en unos centros de carga que se llaman subestaciones. En esas subestaciones pueden haber centros de carga de 1, 2, 3 o 4 transformadores. Todo va a depender. Después de allí, de esos transformadores salen de líneas de transmisión, sale para líneas de distribución, ¿ok? Sale para líneas de distribución, y allí hay otros transformadores y otras subestaciones. Después que se hace esa distribución, venimos a otros tipos de transformadores que se presentan. Hay unos dispositivos de transformación que son los que les mostramos en la figura principal, que son transformadores de distribución más pequeños, que pueden ser de 10 kVA, 20 kVA, 50 kVA. Dependiendo del país, esos transformadores pueden ser ubicados en el poste o pueden ser ubicados en pedestales o en el suelo. Ellos van a alimentar a residencias, conjuntos residenciales. También pueden alimentar a fábricas o industrias y a centros comerciales. ¿Okay? Cada uno de ellos puede tomar la electricidad directamente de la línea, o, como en el caso de comercial e industrial, ellos se compran un transformador
y para que alimente exclusivamente a la industria o al comercio. Las residencias también pudieran hacer eso, pero generalmente su carga permite, o el consumo de la casa permite, que varias casas puedan tener un solo transformador para alimentarlas. 6, 8 casas, 10 casas, 20 casas, dependiendo del consumo de las viviendas. Bien, este es un resumen de un sistema eléctrico de alta tensión. Los transformadores podemos clasificarlos por uso. De acuerdo a su potencia nominal, hay transformadores que son de unos pocos volamperios a más de 100 MVA. Los transformadores de 100 MVA, MVA significa millones de volamperios. ¿Okay? Eso se utiliza, esta nomenclatura se utiliza para transformadores de transmisión. ¿Okay? También por las clases de voltaje, no por potencia, sino por clases de voltaje, puede ser desde unos pocos voltios, hay transformadores de 12 voltios, por ejemplo, hasta cientos de kilovoltios. Allí se habla de kilovoltios, que serían miles de voltios. Hay 115.000 voltios, 34.500 voltios, 13.800 voltios. Todo depende de lo que tengan normalizado en cada compañía de electricidad o en cada país. También se clasifican por el tipo de enfriamiento. Hay unos que son enfriados por aire. Generalmente son los transformadores que se utilizan dentro de las fábricas, transformadores secos. Hay transformadores en aceite, que son los que se utilizan más que todo en las zonas de distribución, los que vemos nosotros en los postes. Hay transformadores que se enfrían por ventilación o con agua, pero no con agua que se le echa al transformador, sino que el sistema de enfriamiento interno es como un radiador de un carro, ¿no? Es por agua. Para aplicación, se clasifican según la fuente de alimentación que tengan. Si son para medición, hay unos transformadores que se utilizan para medir energía eléctrica. Hay otros que se utilizan para estabilizar voltajes y corrientes de salida. Hay veces que las distancias son muy largas y se utilizan unos transformadores que se llaman, nosotros los llamamos allá en nuestro país transformadores reguladores, porque ellos agarran, si la tensión ha bajado un 5, un 10%, un 15%, ellos la suben o la bajan. Generalmente es para subirla un poco y ellos estabilizan el valor de tensión. O también se utilizan para aislamiento de circuitos, cuando queremos tener circuitos que no tengan contacto eléctrico entre sí, sino que los utilizamos para que tengan un contacto magnético, pues. Y conservan los valores de tensión y de corriente originales. También, según su uso final, pues se clasifican en transformadores de distribución de electricidad. Hay transformadores rectificadores que se utilizan en electrónica. Hay transformadores de hornos de arco eléctrico que se utilizan en las fundidoras, por ejemplo, fundidores de aluminio, fundidoras de chatarra. Y hay también amplificadores de salida. Y para la relación de vueltas de bobinado también se clasifican en transformadores de refuerzo de voltaje, reductor de voltaje o transformadores de voltaje variable. Hay veces que se requiere variar el voltaje para hacer, por ejemplo, arranques de motores. Quise traerles esta lámina especial de transformadores de medición porque hay algunos amigos, compañeros de trabajo y algunos de nuestros suscriptores que han visto estos equipos y no saben qué son. Estos son equipos que son para medición. Los pueden ver a veces en los tableros de medición. También se utilizan para control. O los pueden ver también en los postes, arriba de los postes, antes de la entrada de los medidores a industria o a fábrica o a centros comerciales. Este que tienen a la izquierda, es un transformador de corriente en el cual, hay una barra que pasa por el centro del transformador es el que induce la corriente, y aquí es donde va los contactos
que van al dispositivo de medición que va a efectuar la medida de corriente de este transformador. Aquí es muy importante en los transformadores de medición es la clase. Este transformador es clase 1. Cuando se refiere a clase 1, se refiere a que hay clase 1, clase 0,5. Mientras menor sea la clase, el equipo tiene mayor precisión. Y hay también los transformadores de medición de 22.9 o de 0.2 kilovoltios. Este que está acá a 2 o a 5 amperios. Esto significa que este transformador, cuando está conectado a 22.9, lo baja a 2 amperios. Y aquí tiene salidas también para 5 amperios, dependiendo de la conexión que se haga. ¿Okay? Entonces recuerden que eso se llaman transformadores de medición. Bien, eso era todo lo que les quería